de hoy, yo creo que de las más importantes, o por lo menos de las más conocidas en lo que se conoce como análisis geométrico asintótico. ¿Vale? Entonces, el plan de la charla un poco es el siguiente. Primero quiero contar qué es esto del análisis geométrico asintótico, que es una rama de las matemáticas que nace de la interacción del análisis funcional y de la geometría convexa. Y después ya pasar propiamente a hablar de lo que va el título de la charla, que es la constante de isotropía y la conjetura del hiperplano. ¿Vale? Que es esto de la constante de isotropía y qué dice la conjetura del hiperplano. Como su nombre indica, pues una conjetura todavía no está resuelta. Entonces, después lo que os quiero contar son pues algunos resultados parciales. No está el problema resuelto en su totalidad, pero algunas cosas que se conocen. Y ya hacia el final lo que os quiero contar es su relación con algunos otros problemas conocidos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos allá. Esto del análisis geométrico asintótico, ¿qué es? Bueno, pues parte, como digo, del análisis funcional y la geometría. A principios del siglo XX, el análisis funcional pues estaba estudiando las propiedades de los espacios de Banach y estaba fundamentalmente centrado en el estudio de los espacios de Banach de dimensión infinita. ¿Vale? Eso lo consideraba mayormente espacios de Banach, eso, de dimensión infinita. Pero, bueno, pues ya hacia final del siglo XX, en la segunda mitad, se empezaron a estudiar más los de dimensión finita, no ya tanto por estudiar los espacios de Banach de dimensión finita, sino por intentar entender los espacios de Banach de dimensión infinita a partir de sus subespacios de dimensión finita. ¿Vale? Y, bueno, pues también se empezaron a utilizar técnicas que venían de otras ramas de las matemáticas, como son técnicas probabilísticas. ¿Vale? La idea que había detrás de todo esto pues era la siguiente, pensar en que queremos estudiar algo de dimensión infinita y decimos, pues bueno, en vez de estudiar lo de dimensión infinita, vamos a ver qué pasa con lo de dimensión finita y vamos a mandar la dimensión infinita. Vamos a tomar límites porque se pensaba que entonces las propiedades de los espacios de dimensión finita en dimensión muy grande pasarían en el límite a dimensión infinita. ¿Vale? Sin embargo, pues resulta que esto no es del todo cierto. Esto se ilustra en el teorema de Zariski. En un primer enunciado, pues nos dice que L2 es finitamente representable en cualquier espacio de Banach X. ¿Vale? Pero enunciado de otra manera, donde además se cuantifica alguna cosa, lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo Rn grande, un espacio de dimensión n grande, con una norma, y me dice que para cualquier parámetro de distancia epsilon que yo dé, soy capaz de encontrar un subespacio de dimensión n pequeña más grande que una constante que depende solo del parámetro este epsilon que yo doy, por el logaritmo de este n grande, tal que en ese subespacio la norma es casi euclídea. Es decir, que la norma está entre 1 más epsilon veces r veces la norma euclídea y 1 menos epsilon r veces la norma euclídea. ¿Vale? Y más aún, no solo tengo esto para un subespacio, sino que, dicho de otra manera, en términos de bolas unidad de normas, este teorema me dice que si yo tengo la bola unidad de una norma en Rn grande, para cualquier parámetro epsilon que yo dé de distancia, pues tengo que para subespacios de dimensión, pues como una constante que depende de epsilon, logaritmo de n, el corte de mi bola unidad con el subespacio es casi una bola. Está entre 1 más epsilon veces una bola de radio r y 1 menos epsilon veces una bola de radio r, y que el conjunto de subespacios que verifican esto, que tengo un corte casi euclídeo, casi redondo, tiene una medida de probabilidad casi 1 cuando n es grande. 1 menos una constante entre n veces, entre n elevado a otra constante. Vale, esto ocurre en dimensión n finita. ¿Vale? Pero ¿qué ocurriría si ahora mando n a infinito? Si la propiedad de esta se traspasase en el límite, pues me diría que cuando yo tengo una bola unidad de un espacio de dimensión infinita, podría encontrar un subespacio de dimensión n pequeña, y esta n pequeña se me va a infinito también, podría encontrar un subespacio de dimensión infinita que es casi euclídeo. Y además no solo uno, sino que casi todos, porque cuando n grande tiende a infinito, esta probabilidad tiende a 1. ¿Vale? Entonces me estaría diciendo que casi todos o casi todos los subespacios de dimensión infinita de un espacio de Banach de dimensión infinita son euclídeos. Y eso no es verdad. ¿Vale? Entonces este teorema ilustra que no es del todo cierto las cosas que pasan en dimensión finita grande
en el límite van a dimensión infinita, sino que más bien tenemos por un lado que los espacios de dimensión infinita son una cosa y de una naturaleza distinta son los espacios de dimensión n finita, pero con n tendiendo a infinito. Y entonces así nació lo que se conoce como teoría local de espacios de Banach, que estudia las propiedades de los espacios de Banach de dimensión finita, pero cómo se comportan cuando la dimensión tiende a infinito. ¿Vale? Eso está ocurriendo por un lado en el análisis funcional. Por otro lado, una rama de la geometría convexa, estaba estudiando las propiedades de los cuerpos convexos. ¿Vale? ¿Qué es un cuerpo convexo? Un cuerpo convexo es un conjunto de Rn que es convexo, compacto y tiene interior no vacío. ¿Vale? Por ejemplo, este cuerpo convexo que tenemos aquí. ¿Vale? Y la geometría convexa estaba estudiando qué propiedades geométricas tenían estos conjuntos solo por el hecho de ser convexos y compactos y con interior no vacío. ¿Vale? Pero la de geometría convexa se estaba centrando en pensar en estos objetos en una dimensión fija, sobre todo en dimensión 2 o en dimensión 3. ¿Qué propiedades tengo cuando tengo cuerpos convexos en dimensión fija 2 o 3? Claro, pero ¿qué ocurre? Que hay una relación entre los cuerpos convexos y las bolas unidad de las normas de un espacio de Banach. Si yo tengo una bola unidad de una norma en Rn, es un cuerpo centralmente simétrico. Es un cuerpo convexo que además tiene una propiedad de simetría. Pero es que hay una equivalencia. No solo tengo eso, sino que al revés también. Si yo tengo un cuerpo convexo centralmente simétrico, ese cuerpo convexo es la bola unidad de una norma en Rn. Esa norma se puede definir a través de esta expresión, que es el funcional de Minkowski, que me dice que la norma de un vector x dada por k es el ínfimo de los lambdas tales que x está en lambda k. O sea, es el ínfimo de los números positivos tales que yo hincho el cuerpo convexo con ese número positivo y lo menos que lo tengo que hinchar para enganchar el vector x, pues esa es su norma. Entonces, una bola unidad de un espacio de Banach es lo mismo que un cuerpo convexo simétrico. Y entonces, claro, es normal que empezasen a interaccionar las técnicas que se usaban en teoría local de espacios de Banach con las técnicas que se usaban en geometría convexa. Y así es como nace el análisis geométrico asintótico, donde la filosofía ya pasa a ser estudiar los cuerpos convexos, pero no en una dimensión fija, sino estudiar sus propiedades geométricas, pero ahora con la idea de que las estudio en una dimensión n variable cuando mando n a infinito. Estudio las propiedades asintóticas de las propiedades geométricas. O sea, por ejemplo, cojo un cuerpo convexo en dimensión n y me fijo en su volumen, su circunradio, su anchura, y qué ocurre cuando esa dimensión n tiende a infinito. Es decir, ya filosofía ahora ya no es que tengo un cuerpo fijo, sino que en realidad tengo una sucesión de cuerpos. Uno en dimensión 1, otro en dimensión 2, otro en dimensión 3, otro en dimensión 4. Tengo una sucesión de cuerpos, cada uno en su dimensión. Cada uno tendrá su propiedad geométrica, la que esté estudiando, y qué ocurre cuando n tiende a infinito. O sea, me interesa esa perspectiva asintótica. Vale, pues es lo que se estudia en análisis geométrico asintótico. Y el parámetro geométrico del que yo quería hablaros, pues es la constante de isotropía. Vale, ¿qué es la constante de isotropía? Bueno, pues para definirla, definimos que es un cuerpo convexo isotrópico. Un cuerpo convexo en Rn lo llamamos isotrópico si tiene volumen 1, esto es una cuestión de normalización, si tiene volumen, medida de Lebesgue 1, si está centrado, si su baricentro está en el origen, si la integral sobre k del vector x es el 0, y si para cualquier dirección en la esfera que yo fije, para cualquier teta en la esfera, la integral sobre el cuerpo k del producto escalar de x contra teta al cuadrado es un número LK cuadrado que no depende del vector teta que yo he cogido. ¿Vale? Y a este número LK es lo que se le llama la constante de isotropía de mi cuerpo K isotrópico. Bien, esto lo que quiere decir es lo siguiente, que yo tengo mi cuerpo K de volumen 1 y estoy cogiendo un vector aleatorio X uniformemente distribuido sobre el cuerpo. Vale, y ahora para cada dirección teta me fijo en la marginal unidimensional en esa dirección, es decir, en la variable aleatoria producto escalar de X contra teta, que tiene por densidad, en cualquier número real t, el volumen de la sección de K con el hiperplano perpendicular a teta a distancia t del origen. ¿Vale? Si tengo aquí mi cuerpo K de volumen 1, cojo un vector aleatorio X aquí, si cojo esta dirección, pues entonces el producto escalar, la proyección en esta dirección,
es una variable aleatoria que tiene por densidad en cada t el tamaño del corte por el hiperplano. En este caso, en esta dirección, pues tengo una densidad constante. Si cojo otra dirección θ2, pues la proyección sobre esta línea tiene una densidad que son los cortes perpendiculares a la dirección a cada distancia t del origen, que en este caso no es constante. ¿Vale? El volumen de esta sección es esta altura. Vale, pues lo que me está diciendo la definición de isotropía es que todas estas variables aleatorias que yo cojo por cada dirección, la proyección sobre la recta en la dirección θ, el producto escalar de x contra θ, es una variable aleatoria. Todas son centradas y todas tienen la misma varianza. O sea que esto es una definición que de alguna manera me dice que la masa está distribuida por igual en todas las direcciones. Eso es lo que dice la definición. En términos físicos me dice que el elipsoide de inercia de cuerpo convexo es una bola euclidiana. Vale, pues esto es la constante de isotropía de isotrópico. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de cuerpos isotrópicos? Pues tenemos, por ejemplo, la bola euclidea, que si la normalizamos dividiendo por su volumen a 1 partido por n para que tenga volumen 1, eso es isotrópico. Y además su constante de isotropía se puede calcular para cada dimensión n. Esta es la constante de isotropía de la bola euclidea. Y desde esa perspectiva asintótica que os decía, de qué ocurre cuando n tiende a infinito, aquí tengo mi sucesión de cuerpos convexos, cada bola euclidea en su dimensión, así he generado una sucesión, pues en cada dimensión tengo una constante de isotropía y cuando n tiende a infinito, si me fijo desde esa perspectiva, pues esto es como 1 partido por raíz de 2pi. Ese es el límite de esta constante de isotropía cuando la dimensión tiende a infinito. Vale. Otro ejemplo, pues las bolas P, no necesariamente P igual a 2, sino para un P mayor o igual que 1, las bolas P normalizadas también son cuerpos isotrópicos. También se puede calcular su constante de isotropía, tiene este valor de aquí, y asintóticamente cuando n tiende a infinito, pues su valor es esto de aquí que depende del parámetro P. Los cuerpos unosimétricos, que son los cuerpos que son invariantes por cambios de signo en las coordenadas o por permutaciones en las coordenadas, son invariantes por reflexión en los hiperplanos coordenados o también por permutación de coordenadas. Todo eso son isotrópicos también. ¿Vale? El valor de su constante pues ya depende un poco de cómo es el cuerpo. El valor de su constante de isotropía. Y todos estos son cuerpos simétricos. También hay cuerpos isotrópicos no simétricos, como, por ejemplo, el simple regular. ¿Vale? El simple regular es el ejemplo más característico de cuerpo isotrópico no simétrico, que el simple regular es lo siguiente. Para visualizarlo, es mejor irse a una dimensión más. Entonces, si estoy en Rn, para visualizarlo mejor es irme a Rn más 1 y coger la envolvente convexa de los vectores de la base canónica. ¿Vale? Me voy a Rn más 1, si estoy en dimensión 2, me voy a dimensión 3, tengo los 3 vectores de la base canónica, cojo su envolvente convexa, que es el menor conjunto convexo que contiene esos 3 puntos, y eso es un conjunto convexo en un hiperplano en Rn más 1. Bueno, pues identificando ese hiperplano en Rn más 1, poniendo el centro de masa de esto que me sale aquí en el origen, eso es el simple regular, y es isotrópico, su constante de isotropía se puede calcular, y su valor asintótico es 1 partido por e. ¿Vale? Este es el simple regular, pues en dimensión 2 es el triángulo equilátero, en dimensión 3 es el tetraedro, y en dimensión n más grande, pues se visualiza como lo que os he dicho. Vale, estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. De hecho, cualquier cuerpo convexo se puede llevar mediante una transformación afín a un cuerpo isotrópico. ¿Vale? Para eso nos fijamos en esta cantidad. ¿Vale? Si nos fijamos en esta cantidad de aquí, yo tengo un cuerpo convexo K, cualquiera. Si miro lo que vale la integral sobre el cuerpo K de la norma euclidea al cuadrado dividido por el volumen elevado a este exponente, el motivo de coger este exponente es para que esta cantidad no varíe por dilataciones del cuerpo, para que haya homogeneidad. ¿Vale? Pues desarrollando la norma euclidea al cuadrado, como la suma de las coordenadas al cuadrado, tengo esta expresión de aquí. Y ahora, si mi cuerpo es isotrópico, resulta que eso, el volumen es 1, esta cantidad es 1, no aparece. Y todas estas, la integral de esta coordenada al cuadrado vale la constante de isotropía al cuadrado. La de esta lo mismo, la de esta lo mismo, la de esta lo mismo, y tengo n veces la constante de isotropía al cuadrado. O sea que en un cuerpo isotrópico, n veces la constante de isotropía al cuadrado de esta cantidad de aquí. Además,
si creo un cuerpo isotrópico y le aplico una transformación ortogonal, su imagen por una transformación ortogonal también es isotrópica y la constante de isotropía es la misma. O sea que el valor de la constante de isotropía no varía por transformaciones ortogonales. Y como comentaba, si tengo un cuerpo que no sea necesariamente isotrópico, existe una única transformación afín, una única traslación por un vector A y una única transformación lineal, salvo transformaciones ortogonales, que hacen que la imagen por esa transformación afín sea isotrópica. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que para un cuerpo no necesariamente isotrópico, yo puedo definir su constante de isotropía como la constante de isotropía de cualquier imagen isotrópica, que existe y es única. Y entonces, pues así puedo definir su constante de isotropía. Además, resulta que esta transformación viene dada por justo la transformación que minimiza esta cantidad. Si yo me fijo en esta cantidad que había mencionado al principio, la miro para todas las transformaciones afines del cuerpo, tengo un valor distinto, pues justo la transformación afín que minimiza esta cantidad es la que me lo lleva a la posición de isotropía. Y así puedo definir la constante de isotropía de cualquier cuerpo no necesariamente isotrópico como la constante de isotropía de su imagen isotrópica o alternativamente mediante esta expresión de aquí. N veces la constante de isotropía al cuadrado aparece como un mínimo, el mínimo de estas cantidades cuando considero todas las transformaciones afines, es decir, todos los vectores de Rn y todas las transformaciones lineales. Vale, pues ya tengo la constante de isotropía definida para cualquier cuerpo convexo y no necesariamente solo para los isotrópicos. Ahora bien, ¿qué puedo decir de esta constante de isotropía? ¿Qué puedo decir de este numérico, de LK? Bueno, pues una primera pregunta que puede surgir es ¿qué cuerpos lo minimizan y qué cuerpos lo maximizan? ¿Qué cuerpo lo minimiza? Eso está respondido. Eso lo sabemos. Si miro todos los cuerpos convexos o todos los cuerpos convexos que ya están en posición de isotropía, el que tiene la constante de isotropía más pequeña es la bola euclídea. Vale, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque si me cojo mi cuerpo convexo K en posición de isotrópico, que tenga volumen 1, me cojo la bola euclídea del radio necesario para que tenga volumen 1, tengo que el volumen de K y el volumen de la bola euclídea son los dos 1, entonces el volumen de K, que es el volumen de esta parte azul de la intersección de K y esa bola, más el volumen de lo que está en K pero no está en la bola, es 1, pero eso también es el volumen, 1 también es el volumen de la cosa azul esta, del volumen de la intersección de K y la bola, más el volumen de lo que está en la bola pero no está en K. O sea que el volumen de K menos B y el volumen de B menos K es el mismo. Entonces, como K lo estoy cogiendo isotrópico de partida, n veces la constante de isotropía de K al cuadrado es la integral de la norma euclídea sobre K intersecado con B más la integral de la norma euclídea sobre K menos B, pero esta integral sobre K menos B, si estoy en K y no estoy en B, el módulo al cuadrado, la norma euclídea al cuadrado, es mayor o igual que Rn, que es el radio de la bola. Luego esta integral es mayor o igual que Rn cuadrado por este volumen, el volumen de K menos B, que también es el volumen de B menos K. Y eso es mayor o igual que la integral sobre B menos K del módulo al cuadrado, porque si estoy en B y no, si estoy dentro de B y no estoy en K, en particular estoy en B, y este módulo es menor o igual que este radio. ¿Vale? Con lo cual, la suma de estas dos integrales es más grande que la integral sobre B intersecado con K más la integral sobre B menos K de la norma euclídea al cuadrado, y eso es la integral sobre la bola de radio 1, de volumen 1, del módulo al cuadrado, que es n veces la constante de isotropía de la bola al cuadrado. Y así es como tengo que la constante de isotropía de cualquier cuerpo es más grande que la de la bola euclídea. ¿Vale? Entonces tengo esto es calculable, asintóticamente este valor. Pero ahora, ¿qué cuerpo maximiza la constante de isotropía? De entre todos los cuerpos NRN, ¿cuál es el que tiene la constante de isotropía más grande? Bueno, pues en dimensión 2 se sabe. En dimensión 2 se sabe que entre los cuerpos simétricos, el cuadrado es el que tiene la constante de isotropía más grande. Esto lo demostró Saroglu en 2010. Y entre los no simétricos, también en el mismo trabajo, Saroglu demostró que el que tiene la constante de isotropía más grande es el triángulo equilátero. Y su valor es este. Ahora, esto pasa en el plano, dimensión 2. En dimensión n no sabemos. En una dimensión n cualquiera, no se sabe qué cuerpo maximiza la constante de isotropía. Parece razonable pensar
sería la bola infinito en dimensión n entre los simétricos y el simplex regular entre los simétricos. Y en cuyo caso tendríamos, como esos valores se conocen, que la constante de isotropía estaría acotada estaría acotada entre los simétricos por este valor, entre los no simétricos por algo que tiene este valor, y en conclusión por una constante absoluta. ¿Vale? Bueno, pues eso no se conoce, eso no se sabe, es un problema abierto, y ese es el problema que se conoce como conjetura del hiperplano. Lo planteó Bourgain en el año 1990, y es lo que plantea. Si existe una constante absoluta que no dependa de nada, ni de la dimensión, ni de los cuerpos que yo coja, de nada, un número, 20, 30, 40 millones, pero un número fijo, de manera que en cualquier dimensión, no importa cómo de grande sea, para cualquier cuerpo convexo, su constante de isotropía está acotada por esa constante. ¿Vale? Como he dicho, esto todavía no se sabe, es una conjetura abierta. Bourgain demostró una acotación, pero que depende de la dimensión, no es una constante absoluta, es algo que depende de la dimensión, y volvemos a esta idea de, bueno, depende de la dimensión, ¿y cómo depende de la dimensión? Asintóticamente, esta cota tiende a infinito. Bueno, pues él dio algo del orden de la dimensión a la 1/4 por el logaritmo de la dimensión. Eso fue en el año 90. Actualmente, la mejor estimación que se conoce fue una que dio Clartag en 2005, que consiguió quitar este logaritmo, y en general, lo mejor que se sabe es que la constante de isotropía de cualquier cuerpo convexo está acotado por algo que depende de la dimensión, como la dimensión a la 1/4. Y hace poco, hace 4 años, Liebenpala dieron otra demostración alternativa de este resultado de Clartag. ¿Vale? Lo que sí que se sabe es que, bueno, en general esto es lo mejor, pero si añadimos restricciones a las clases de cuerpos convexos que miramos, pues a lo mejor se puede decir algo más. Y para algunas clases de cuerpos convexos, si pido más condiciones a mis cuerpos convexos, entonces sí que la conjetura es verdad, pero eso con más restricciones. Vale. Pues esta es la conjetura del hiperplano, que lo primero que uno se puede preguntar cuando ve este enunciado es ¿qué tiene esto que ver con un hiperplano? ¿Dónde hay un hiperplano aquí? Bueno, pues ese nombre le viene de que esta conjetura tiene otro enunciado equivalente. Tiene un enunciado equivalente en términos de volúmenes de secciones por un hiperplano. Enunciada de esta otra manera, equivalente dice lo siguiente, que existe un número, una constante absoluta que no depende de nada, 0,1, 0,001, algo, un número, el que sea, pero que no depende de dimensión, ni del cuerpo que yo mire, ni de nada. Y ese número cumple que para cualquier dimensión que yo coja y cualquier cuerpo convexo que yo coja en esa dimensión, puedo encontrar un hiperplano de manera que el corte del cuerpo K con ese hiperplano tiene volumen más grande que esa constante absoluta a veces el volumen del cuerpo elevado a n-1 partido por n. Vale, otra vez este exponente, pues de dónde sale, sale de buscar homogeneidad. ¿Vale? Si yo tengo esta desigualdad para un cierto cuerpo, sus dilatados, esta desigualdad no ve las dilataciones. Para cualquier dilatado que yo considere, la desigualdad es la misma. ¿Vale? Por eso esta normalización en el volumen. Vale. Una primera reducción es que, bueno, en esta conjetura se habla de un hiperplano, pero se puede reducir el problema a pensar solo en hiperplanos que pasen por el baricentro, por el centro de masas del cuerpo convexo. Porque Fradelici demostró este resultado en 1997, que dice que si tengo un cuerpo convexo de volumen 1 y centrado, le pongo el centro de masas en el origen, entonces para cualquier dirección que yo mire, la mayor de las secciones de los hiperplanos perpendiculares a esa dirección es comparable con la sección por el hiperplano, salvo una constante absoluta, que es el número e. ¿Vale? Entonces, esto me dice cómo puedo comparar la sección máxima con la sección paralela por el centro de masas, pues que para considerar la conjetura del hiperplano, una primera reducción es que uno solo necesita considerar cuerpos de volumen 1 por la homogeneidad y hiperplanos por el centro de masas. ¿Vale? Para considerar este problema, la conjetura del hiperplano es enunciada de esta manera. Vale, de todas maneras, más adelante, en el año 2005, Clartag demostró otra reducción, y es que basta con considerar cuerpos simétricos. Si la conjetura del hiperplano es cierta para cuerpos simétricos, es cierta para todos los cuerpos. Y en los cuerpos simétricos, la sección máxima siempre es la que pasa por el origen.
¿Vale? Pero bueno, previo a eso ya se sabía que bastaba, gracias al resultado de Fradelici, que bastaba considerar secciones por el centro de masas. Vale, y una vez ya nos vamos a pensar solo en secciones por el centro de masas, ¿qué relación hay entre esa conjetura escrita en términos de volúmenes de secciones de hiperplanos por el centro de masas o la conjetura enunciada en términos de la constante de isotropía? ¿Por qué son equivalentes? Bueno, pues son equivalentes gracias a este resultado de Hensley. Hensley lo demostró en 1980 con unas constantes absolutas. En un trabajo del 89 de Millman y Payor se encuentran el valor exacto de esas constantes para cuerpos simétricos. Y si uno quiere pensar en el resultado en cuerpos no simétricos, Fradelici también dio el valor de las constantes en el 90 para cuerpos no simétricos. Y me dice lo siguiente, que si yo tengo un cuerpo K de volumen 1, centrado, con el centro de masa en el origen, para cualquier dirección θ que yo coja, 1 partido por el volumen de la sección de K con el hiperplano perpendicular a θ por el origen, por el centro de masas, es, salvo constantes absolutas, 1 partido por 2 raíz de 3 o 1 partido por raíz de 2, estimación por arriba y por abajo, como esta integral de aquí a la 1 medio. Es decir, como la raíz cuadrada de la varianza de la marginal unidimensional en la dirección θ de un vector aleatorio uniformemente distribuido en K. Vale, y entonces, claro, gracias a este resultado tengo la relación. Porque si tengo un cuerpo isotrópico, resulta que cualquier sección por cualquier hiperplano por el origen, todas estas integrales valen LK, pues cualquier sección por un hiperplano tiene volumen como 1 partido por LK. Luego, si la conjetura del hiperplano en términos de hiperplanos es cierta, me obliga a la conjetura escrita en términos de la constante de isotropía. Recíprocamente, si tengo un cuerpo centrado de volumen 1, si miro la mayor de las secciones por hiperplanos, por el origen, por este resultado es como 1 partido por la menor de estas integrales cuando miro las integrales en los distintos zetas en la esfera. Y esta menor integral, eso no es inmediato de demostrar, pero se puede ver que es más pequeña que un promedio tomado de una manera que me da la constante de isotropía, con lo cual esto es más grande que 1 partido por la constante de isotropía. Así que si la conjetura escrita en términos de la constante de isotropía es cierta, esto es mayor que una constante absoluta, y cualquier cuerpo centrado de volumen 1 tendría una sección por un hiperplano por el origen de volumen mayor que una constante absoluta. Y me implicaría la conjetura escrita en términos de secciones de hiperplano. Vale. Bueno, pues esta es la conjetura, enunciada de 2 maneras diferentes. Ahora, ¿qué se conoce? Algunos resultados parciales. No voy a contar todos los resultados que se conocen, pero sí que en algunas familias de cuerpos convexos se conoce el resultado, o se conocen algunas estimaciones. Una de esas familias es la familia de los cuerpos que se llaman incondicionales. Un cuerpo es incondicional si un punto está en el cuerpo, sí y solo sí, para cualquier cambio de signo que yo lo ponga en las coordenadas, está en el cuerpo. ¿Vale? Es decir, que el cuerpo está en un punto está dentro de mi cuerpo convexo K, sí y solo sí, cuando yo lo reflejo por los hiperplanos coordenados, los puntos se me quedan en K. ¿Vale? Esta es una restricción que le añado a mi cuerpo convexo. ¿Vale? ¿Y qué tienen de especial estos cuerpos? Pues estos cuerpos lo que tienen de especial es que si miro los hiperplanos coordenados, los perpendiculares a las direcciones de la base canónica, las proyecciones, aquí me falta una K, las proyecciones sobre esos hiperplanos de K coinciden con las secciones. Siempre la sección está contenida en la proyección, pero no siempre es igual. Pero en estos cuerpos y para estos hiperplanos, es cierto, son lo mismo. Porque si tengo un punto en la proyección, es la proyección sobre ese hiperplano de algo, es la sombra de un punto. Tengo un punto que manda esta sombra, pero entonces ese punto, si lo reflejo respecto al hiperplano, por la definición de incondicionalidad tiene que estar. Mi punto proyectado me aparece como el punto medio de estos dos, con lo cual tiene que estar en el cuerpo. Así que este punto no solo está en la proyección, sino que está también en la sección. Vale, esto es lo que tienen de especial estos cuerpos. Y gracias a esto se consigue ver que la conjetura de hiperplano es cierta en esta familia de cuerpos por la desigualdad de Loomis-Whitney. Esta es una desigualdad que se demostró en el año 49 y que me dice lo siguiente, que si yo tengo un cuerpo convexo y una base ortonormal de Rn, por ejemplo la canónica, entonces puedo controlar el volumen del cuerpo por el volumen de las sombras
que me proyecta el cuerpo en los hiperplanos perpendiculares a los vectores de esta base ortonormal. ¿Vale? Estos son los volúmenes de esas sombras. Y otra vez estos exponentes aparecen para darle homogeneidad a esta desigualdad. Además, bueno, el caso de igualdad está caracterizado a igualdad si solo si mi cuerpo convexo es una caja. Si es un paralelepípedo con caras perpendiculares a los vectores E sub i. Por ejemplo, esta caja de aquí, tengo el vector E1 y la proyección sobre el hiperplano E1 ortogonal es esto azul, el vector E2 y la proyección sobre el hiperplano ortogonal es lo rojo, y lo mismo con el vector E3 y la proyección sobre el hiperplano ortogonal es lo verde. Y en este caso, en el caso de la caja, esta desigualdad se vuelve una igualdad. Vale, pues gracias a esta desigualdad, tengo que un cuerpo es incondicional, entonces su volumen está controlado gracias a la desigualdad de Loomis-Whitney por el producto de los volúmenes de las proyecciones sobre los hiperplanos coordenados elevados a estos exponentes. Las proyecciones son las secciones, por ser incondicional, y todas estas, aquí tengo n secciones, pues están controladas por arriba por la más grande. Así que el producto de estas n, de los volúmenes de estas n secciones, es más pequeño que la mayor elevada a n. Elevado a 1 partido por n, pues un n-1, pues elevado a 1 partido por n-1. Y esa es más pequeña que la más grande si considero todas. Con lo cual, tengo entonces la desigualdad para cuerpos incondicionales que me planteaba la conjetura del hiperplano, escrita en términos de volúmenes de hiperplanos, con constante absoluta 1, porque esta constante 1 no depende de la dimensión en la que yo esté mirando mis cuerpos convexos. Vale, pues para cuerpos incondicionales se sabe que la conjetura es cierta. ¿En qué más familias de cuerpos se ha estudiado? Pues se ha estudiado también en politopos. Un politopo es la envolvente convexa de una cantidad finita de puntos. ¿Vale? Igual que el simple será la envolvente convexa de n más 1 puntos, pues si cojo una cantidad finita de puntos, el menor convexo que contiene esos puntos es lo que se llama un politopo. Y un poco de nomenclatura, un subconjunto del politopo se le llama una cara del politopo si para cualquier pareja de puntos dentro del politopo, el hecho de que el punto medio esté en el subconjunto F obliga a que los dos puntos estén en F. ¿Vale? Es la definición de una cara. Las caras cero dimensionales son los vértices, la de dimensión 1 son los lados, y a la de dimensión n-1 se le llama, en inglés, facets, en español, caras n-1 dimensionales. Creo que no tienen un nombre. ¿Vale? Vamos a denotar por f de p las caras de p. Y bueno, pues es un politopo. ¿Y qué pasa con los politopos? Bueno, pues es que resulta que si la conjetura del hiperplano es cierta para politopos, es cierta para todos los cuerpos. O sea que bastaría demostrarla para politopos. Esto es porque puedo aproximar cualquier cuerpo convexo por politopos. Cualquier cuerpo convexo que yo coja, si doy un parámetro de distancia epsilon, cogiendo suficientes puntos en la frontera del cuerpo K, finitos pero muchísimos, puedo construir un politopo que está en K y que si lo hincho un poco, si lo dilato un poco, contiene K. ¿Vale? Eso para cualquier epsilon que yo dé. Entonces, claro, si yo ahora tengo un cuerpo convexo K, pues por la definición de la constante de isotropía como un mínimo, n veces la constante de isotropía de K al cuadrado, es menor o igual que esta cantidad de aquí para cualquier transformación lineal T que yo coja y cualquier traslación por un vector A que yo coja. Entonces tengo libertad para elegir A y T, que esta desigualdad va a ser siempre cierta. Pero ahora, si K contiene a P, T de K contendrá a T de P. Luego su volumen será mayor. Y A más T de K contendrá A más 1 más epsilon T de P. Con lo cual, si a entre 1 más epsilon lo llamo B, pues esto es exactamente, haciendo el cambio de variable en la integral, esta cantidad de aquí. Para cualquier A y cualquier transformación lineal T. Con lo cual, si ahora primero me fijo el parámetro de distancia 1 partido por n. Una vez fijado ese parámetro de distancia 1 partido por n, me construyo el politopo. Y ahora, una vez tengo el politopo, cojo la traslación por A y la transformación lineal T, de manera que esto que me aparece aquí, B más T de P, sea isotrópico. Pues entonces, esto de aquí es la constante de isotropía, n veces, exactamente, n veces la constante de isotropía de P al cuadrado. Y esto de aquí está controlado al haber cogido epsilon como 1 partido por n por una constante absoluta. Con lo cual, la constante de isotropía de K está controlada por una constante absoluta
veces la constante de isotropía de este politopo. Así que si la conjetura del hiperplano fuese cierta para politopos, sería cierta para cualquier cuerpo convexo. Así que eso nos lleva a intentar estudiar la constante de isotropía de politopos, donde ya hay una estructura, hay unas caras, unos vértices, y ver qué podemos decir. Bueno, pues obviamente si el problema está abierto es que no hemos conseguido agotar la constante de isotropía para politopos por una constante absoluta, pero sí se ha conseguido en un trabajo junto con Jesús Bastero, Julio Bernués y Pavel Wolf en 2010 dar una acotación en términos del número de vértices, con lo cual la acotación es esta: la constante de isotropía de cualquier politopo de n grande vértices está agotada por algo que es como una constante que no depende de nada, por la raíz cuadrada del número de vértices entre la dimensión. Si el número de vértices es proporcional a la dimensión, si tengo politopos de pocos vértices, los politopos de pocos vértices son una familia de cuerpos convexos que verifican la conjetura del hiperplano. Vale, ¿qué idea hay detrás de esto? Bueno, pues la idea que hay detrás de esto es que si me fijo solo en los politopos simétricos, cualquier politopo simétrico es una transformación lineal de n vértices grande, de n grande vértices, es una transformación lineal de una proyección de la bola 1 n grande dimensional sobre un subespacio E de dimensión n pequeña. Más concretamente, si yo cojo los vértices del politopo y los pongo en una matriz columna, como columnas, tengo una matriz n pequeña por n grande. Esa matriz representa una transformación lineal y lo que tengo es que mi politopo es una transformación lineal de la proyección sobre el ortogonal del núcleo de esa transformación lineal. Pero bueno, es una transformación lineal de una proyección de la bola 1. Si el politopo no fuese necesariamente simétrico, ocurriría lo mismo para el simplex. Pero bueno, gracias al resultado de Klartag, esa parte no sería necesaria, porque no sería necesario estudiar para no simétricos, porque basta demostrar la conjetura para simétricos. ¿Vale? Y esto nos lleva a estudiar, pues bueno, si voy a estudiar proyecciones de la bola 1, la estructura de proyecciones de politopos sobre subespacios. Vale. Entonces, para estudiarlo lo que nos fijamos es en lo que se conoce como el cono normal de un politopo en un punto. Es esto de aquí. Si yo tengo un punto X en un politopo P, el cono normal a P en X es el conjunto de vectores tales que si yo me traslado el politopo a X, su producto escalar contra U es menor o igual que 0. O sea, el producto escalar de Z menos X contra U es menor o igual que 0 para cualquier Z del politopo. Si mi punto X está aquí dentro de este politopo, pues el cono normal solo es el 0, no hay nada más. Y ya si mi punto X está aquí en esta arista, en este triángulo, el cono normal es un rayo que sale del origen que apunta en la dirección normal, en la perpendicular a este lado. Si mi punto es este vértice, entonces ya tengo realmente un cono, que es toda esa cosa verde de aquí. ¿Vale? Eso se le llama cono normal, pero realmente es un cono convexo, cerrado además. Y además se puede hablar del cono normal a una cara más que a un punto. Porque si tengo dos puntos que están en el interior relativo de la misma cara, pues su cono normal es el mismo. ¿Vale? Este rayo o este, visto desde el origen, son el mismo. Vale, ¿y esto por qué me importa? Bueno, pues me importa porque gracias a los conos normales se puede dar una descripción de cómo descomponer una proyección sobre un subespacio de un politopo como unión disjunta, salvo conjuntos de medida nula, de proyecciones de algunas caras. ¿Vale? Se hace de esta manera. Yo tengo un subespacio E, tengo un politopo, tengo el subespacio E ortogonal y fijo un vector U en ese subespacio E ortogonal. El que me dé la gana, a veces hay que excluir alguno por cuestiones técnicas, pero es un conjunto de medida nula, o sea, puedo coger casi el vector U que me dé la gana. Y entonces ahora me fijo en lo siguiente. Voy mirando cada cara de dimensión, la dimensión de E. Esa cara tiene un cono normal. Si ese cono normal lo proyecto sobre el subespacio ortogonal. Ese rayo lo proyecto sobre el ortogonal. Si el vector U está en esa proyección, me quedo la cara. Si no, no. ¿Vale? Entonces, esta roja me la quedo. Miro esta, su cono normal es este rayo vertical, el vector U está ahí, al proyectarlo me la quedo. Cojo esta cara, tengo este cono normal, este rayo verde, lo proyecto sobre el ortogonal, el vector U está ahí, me lo quedo. Me quedo esa cara verde. Cojo esta cara, su cono normal es este aquí hacia abajo, lo proyecto, el vector U no está porque apunta hacia el otro lado, no me la quedo.
y lo mismo con la otra, su cono normal es este, lo proyecto, el vector 1 está, no me la quedo. Vale, pues me quedo estas caras y justo ocurre que puedo quedarme, descomponer la proyección del politopo sobre el subespacio E como unión disjunta, salvo conjuntos de medida nula, de las proyecciones de estas caras. ¿Vale? Esto en dimensión n-1, cuando el subespacio es de dimensión n-1, esto ya es conocido desde hace tiempo, esto es lo que me da la fórmula de Cauchy para llevarme una integral sobre una proyección en un hiperplano a una integral sobre la proyección en toda la superficie del cuerpo convexo. Porque en ese caso solo tengo dos vectores para elegir y justo lo que me da unas caras, con uno me da unas caras, con otro me da las otras, y puedo ver el vector, puedo ver la proyección como dos veces la proyección de toda la superficie del politopo. Pero bueno, en dimensiones más bajas había que hacer esa construcción y esta es lo que da realmente, lo que da una descripción de qué caras se cogen. Vale, entonces tengo ese conjunto de caras en el que descomponer la proyección sobre un subespacio de dimensión k o n pequeña, cualquiera. Y ahora ocurre que para cualquier función que yo quiera coger integrable en la proyección del politopo, pues su integral es lo mismo que la suma sobre las caras, la suma en las caras que he encontrado en esa colección de caras n dimensionales, de la integral sobre la proyección de la cara de la función, gracias a esa descomposición disjunta. Y tengo este volumen aquí que pongo delante dividiendo. Vale, y ahora resulta pues que si multiplico y divido por el volumen de la proyección de cada una de las caras, aquí, 1 partido por el volumen de la proyección de la cara por la integral sobre la proyección de la cara de f, se puede llevar, es un cambio de variable, se puede llevar a una integral sobre la cara. En vez de integrar sobre la proyección de la cara, puedo integrar sobre la cara. Y me aparece esa expresión, la integral de la función evaluada en la proyección del vector x entre el volumen de la cara. Así que cualquier integral sobre la proyección de un politopo en un subespacio E se puede escribir así, para una cierta colección de caras, de dimensión la dimensión del subespacio. ¿Vale? En particular para la función 1. Y eso me dice que todos estos coeficientes, si lo cojo para la función 1, tengo que todos estos coeficientes suman 1, o sea que esta descomposición me da esta combinación convexa de estas cantidades, y entonces esta integral es menor o igual que la mayor de las integrales sobre las caras cuando miro estas caras, y eso es aún más pequeño que la mayor de estas expresiones cuando miro todas las caras de la dimensión del subespacio. Vale. Bueno, pues ahora vamos a volver a mi problema de la constante de isotropía. ¿Vale? Yo quería estudiar la constante de isotropía de proyecciones de la bola 1 n grande dimensional sobre subespacios E de dimensión n pequeña. Por la expresión como un mínimo, pues la constante n veces la constante de isotropía de un politopo de n grande vértice, 2n grande vértices al cuadrado, es menor o igual que esta cantidad. Cojo una transformación concreta del politopo, que es la que lo pone como esta proyección. Así que la estrategia es acotar por debajo este volumen, elevado a 2 partido por n, y acotar por arriba esta integral. Vale, para acotar por debajo el volumen, pues me fijo en que tengo dentro de esta bola 1 una bola de un cierto radio, de un radio 1 partido por raíz de n grande, con lo cual al proyectar dentro del politopo, dentro de esta proyección, tengo una bola euclídea de ese mismo radio. Y ese volumen es calculable y esto me da algo del orden de una constante partido por n grande, n pequeña. N grande es el espacio ambiente donde vive esta bola 1, n pequeña la dimensión de este subespacio. Vale, y por otro lado, esta cantidad, esa es para la que he hecho el estudio anterior de la estructura de la proyección de polítopos, pues descomponiendo la proyección como unión disjunta de proyecciones de algunas caras, aunque esto está controlado por la mayor de estas integrales sobre las caras n pequeña dimensionales, y aquí tengo la norma euclídea al cuadrado de la proyección. Pero la norma euclídea de una proyección siempre es más pequeña que la norma euclídea del vector sin proyectar, y ahora resulta que estoy mirando esto en las caras n dimensionales de la bola 1, pero todas las caras n dimensionales de la bola 1 son iguales, todas son simplices regulares n dimensionales. Entonces, todo esto vale lo mismo para todas las caras, es calculable y vale 2 entre n más 2. Así que, juntando estas dos estimaciones, esta cantidad de aquí queda más pequeña que algo proporcional a n grande, y así es como obtengo la estimación que había dicho.
Bien, esa es una estimación en términos del número de vértices, no es la única. También se puede dar esta otra estimación en términos del número de vértices, de la constante de isotropía de un polítopo de n vértices. Está controlada por algo del orden del logaritmo del número de vértices. ¿Vale? Para cualquier polítopo de n vértices, de n grande vértices. Esto lo demostró Jung en el 94. Emmanuel Millman dio una demostración totalmente distinta en 2006 y en 2010 yo di una demostración que era más sencilla, que servía también para cuerpos no necesariamente simétricos, para polítopos no necesariamente simétricos. En términos del número de caras, n-1 dimensionales, pues también se conoce algo. Hay esta estimación de la constante de isotropía en términos del número de caras n-1 dimensionales de un politopo. Y entonces aquí vemos que un politopo donde el número de caras n-1 dimensionales proporciona la dimensión, esa familia también tiene la constante de isotropía agotada. ¿Vale? Y la estrategia general vuelve a ser un poco la misma. Ver la constante de isotropía como un mínimo y entonces elegir la transformación afín que me pone el politopo en una posición que me gusta, en una posición en la que puedo decir algo. En concreto, para estas estimaciones, en un caso se utilizó la posición de Young y en otro la posición de Löwner, que son las posiciones donde el elipsoide de máximo volumen que hay dentro del cuerpo es la bola euclídea, o donde el elipsoide de mínimo volumen que hay por fuera es la bola euclídea. Creo que en otra charla se va a hablar de estas posiciones. Vale. Bueno, pues esto es lo que sabe en cuanto a polítopos. Ahora, finalmente, ya para acabar, quería comentar conexiones de este problema con otros problemas. Para hablar de estos problemas, pues bueno, vamos a olvidarnos por un momento de la constante de isotropía, un cuerpo convexo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es coger un simplex aleatorio dentro del cuerpo convexo normalizado. Lo divido por su volumen en la 1 partido por n para tener una cosa de volumen 1. Si cojo un vector aleatorio aquí dentro, esto me da un espacio de probabilidad, puedo coger un vector aleatorio, pues cojo n+1 vectores independientes. ¿Vale? Y me construyo el simplex aleatorio, que es la envolvente convexa de esos puntos. Me salen estos 3 puntos, pues ese simplex, o este, el que sea. ¿Vale? Me sale una figura geométrica, un simplex aleatorio. Y ese simplex aleatorio, si le miro algún parámetro geométrico, pues me dará un número, que será un número aleatorio, porque esto es aleatorio, o sea, tendré una variable aleatoria. Vale, pues me voy a fijar en su volumen. El volumen de este simplex aleatorio es una variable aleatoria, y voy a llamar MP de K a los momentos de orden P del volumen de este simplex aleatorio. Esto depende de K porque depende de la distribución de probabilidad, depende del cuerpo K que haya fijado. Vale, este MP de K es invariante por transformaciones afines, ¿vale? Entonces me da igual hacer una transformación afín al cuerpo K, que esta cantidad no varía. Y bueno, el problema de Sylvester es un problema que se planteó en 1864 y la cuestión que plantea es qué cuerpos convexos maximizan o minimizan este valor de MP de K. Bueno, Sylvester lo planteó de una forma menos general, lo planteó solo para P igual a 1, solo se fijó en el volumen, no en los momentos de otro orden del volumen, y solo lo planteó en dimensión 2, lo planteó solo en el plano. ¿Vale? De hecho, bueno, su planteamiento original era incorrecto porque no hizo la normalización de volumen, entonces era un problema mal planteado, pero bueno, enseguida se vio, planteaba bien poniendo la normalización de volumen, y ese es el problema de Sylvester. Vale. Bueno, pues, ¿qué cuerpo lo minimiza? Eso se conoce. En el 73 ya Grömer demostró para P mayores o iguales que 1 que los cuerpos que minimizan MP de K para cualquier P mayor o igual que 1 son la bola euclídea, o los elipsoides, porque esto no cambia por transformaciones afines, y esto se extendió a P mayor que 0 en 2003 por Yiannopoulos y Solomitis. Vale. ¿Qué cuerpo maximiza? Pues no se sabe. ¿Vale? Es la conjetura del simplex. Ese problema no se compra la conjetura del simplex, se conjetura que será el simplex n-dimensional. De hecho, la conjetura del simplex solo lo plantea para P igual a 1, no para un P cualquiera. ¿Vale? Para el volumen solamente. Bueno, pues, un problema abierto, si es el simplex el que maximiza el valor esperado del simplex aleatorio generado por n+1 puntos dentro de él.
¿Vale? Esto se puede plantear de manera más general para polítopos generados por más vértices, no necesariamente n más 1. De hecho, se ha estudiado para situación más general. Pero bueno, mi conjetura del simplex es esta de aquí. N más 1 puntos y solo P igual a 1 el volumen. Vale, pues resulta, esta conjetura del simplex en dimensión 2 se sabe, más allá no. Resulta que esto está relacionado con el problema de la constante de isotropía. Porque, bueno, no por la misma cantidad, pero por algo parecido. Si en vez de coger un simplex aleatorio dado por n más 1 vectores aleatorios independientes, cojo solo n y el vértice n más 1 lo fijo en el origen, cojo un simplex aleatorio, pero siempre con un vértice clavado ahí en el 0, pues resulta que si llamo SP de K al momento de orden P del valor esperado del volumen de este simplex aleatorio, pues para P igual a 2, S2 al cuadrado por n factorial es justo la constante de isotropía del cuerpo K en el que yo estoy tomando los puntos aleatorios elevado a 2. ¿Vale? Bueno, esta cantidad no es la misma que la de MP, es diferente, se está definida de una manera parecida, pero no es la misma, pero es que hay relaciones. Porque SP siempre es menor o igual que MP, pero también MP es menor o igual que n más 1 SP. Y por otro lado, S1 es menor o igual que S2, eso es la desigualdad, como consecuencia de la desigualdad de Helder, pero también hay una desigualdad de Helder inversa que me dice que S2 de K es menor o igual que una constante a la dimensión por S1, donde la constante es absoluta. Vale, pues estas dos cosas juntas son lo que me permite ver que la conjetura del simplex implica la del hiperplano. Vale, también comentar que estudiando este tipo de problemas de valores esperados de polítopos aleatorios fue como Saroglu demostró que en dimensión 2 el simplex es el conjunto, el cuerpo convexo que maximiza la constante de isotropía, ¿vale? Estudiando polítopos aleatorios. Y como decía, si la conjetura del simplex es cierta, entonces ¿qué ocurre? Que para cualquier cuerpo isotrópico, LK a la 2n es n factorial por S2 al cuadrado. S2 hemos dicho que está relacionado con S1, solo una constante a la n, luego tengo esta desigualdad. S1 está relacionado con M1, es menor o igual que M1. Y ahora, si la conjetura del simplex es cierta, M1 de K es menor o igual que M1 del simplex. Ahora vuelvo para atrás. M1 del simplex es menor o igual que n más 1 S1 del simplex. S1 es menor o igual que S2 por la desigualdad de Helder. Con lo cual me aparece LK a la 2n menor que esta cantidad. ¿Vale? S2 al cuadrado del simplex me da la constante de isotropía del simplex y se me lleva este factorial. Tengo esta desigualdad. Y tomando raíz 2n-ésima, o que la constante de isotropía de K es más pequeña que una constante absoluta por la constante de isotropía del simplex, que está acotada por una constante absoluta. Así que si la conjetura del simplex es cierta y puedo dar el paso de aquí a aquí, eso fuerza que el problema de la conjetura del hiperplano se resolvería y sería cierto. ¿Vale? Pero bueno, el problema aún está abierto, no se sabe. Y ya por último, otro problema con el que quería relacionarlos con el problema de Busemann-Petit, que se planteó en 1956. Y plantea lo siguiente. Si yo tengo dos cuerpos convexos simétricos, el hecho de que al mirar cada corte por cada hiperplano haga que las secciones de uno sean siempre más pequeñas que las del otro, hiperplanos por el origen, ¿me obliga a eso a que el volumen del cuerpo del cuerpo de secciones pequeñas sea más pequeño que el volumen del cuerpo de secciones grandes? Bueno, pues este es el problema de Busemann-Petit y este se ha resuelto. ¿Vale? Se fueron dando muchos resultados parciales, pero en el 99 se consiguió dar la respuesta completa. Se sabe, es verdad, en dimensión menor o igual que 4 y falso en dimensión mayor o igual que 5. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vale, este es el problema de Busemann-Petit y ya está resuelto. Pero vale, ahora esto se plantea, pues vamos a relajar las condiciones, vamos a relajar el problema. Y se plantea este otro problema que se llama la versión isomorfa. Que dice, ¿hay alguna constante que no dependa de nada? De manera que si yo tengo dos cuerpos simétricos en Rn, satisfaciendo que las secciones por hiperplanos de uno son siempre menores o iguales que las del otro, entonces el volumen del de secciones pequeñas es menor o igual que
C veces el volumen de secciones grandes. Meto aquí esta constante y digo, vale, pues igual en vez de menor o igual, digo, pues menor o igual que 2 veces el volumen de este, o menor o igual que 100 veces el volumen de este. ¿Será eso verdad? Bueno, pues este problema, esta versión más relajada de este, es equivalente a la conjetura del hiperplano. Uno es cierto, esta conjetura es cierta si solo si la conjetura del hiperplano es cierta. ¿Vale? Voy a comentar solamente una implicación, como si el problema de Busemann-Petit es cierto, la conjetura del hiperplano es cierta. La otra implicación no la voy a comentar. Eso es por lo siguiente. Si fuese cierto el problema de Busemann-Petit, me cojo un cuerpo convexo isotrópico de volumen 1 y me cojo la dirección que hace que el volumen por el hiperplano ortogonal me dé la sección más grande. Vale. Ahora, una vez tengo esa sección, me cojo el radio, un radio positivo, que haga que la bola n-1 dimensional de ese radio tenga justo el volumen de esa sección. ¿Para qué ocurre? Pues que para cualquier dirección que yo mire, la sección de K con el hiperplano perpendicular a la teta es más pequeño, tiene volumen más pequeño que la de volumen más grande. Ese volumen es el volumen de esta bola n-1 dimensional de radio R, pero todos los cortes de la bola n-1 dimensional de la bola n dimensional de radio R tienen el mismo volumen. Luego este es el corte de la bola de n dimensional de radio R con el hiperplano teta ortogonal. ¿Vale? Entonces, si el problema de Busemann-Petit isomorfo fuese verdadero, si esa conjetura fuese verdadera, esto obligaría a que el volumen de K fuese menor o igual que el volumen de la bola de radio R, multiplicado por una constante. Y elevado a n-1 tendría esta desigualdad. ¿Vale? Pero esto es lo mismo que esto de aquí. Saco R como R elevado a n-1, multiplico y divido por el volumen de la bola n-1 dimensional a la n. Esta cantidad de aquí es justo lo que yo he definido, por la definición que yo he cogido del radio R, justo el volumen de la sección de K con teta 0 ortogonal elevado a n. Me queda esta cantidad de aquí, que es una cantidad calculable, y esto es del orden de una constante a la n. Luego, tomando raíz n-ésima, diría que el volumen de la mayor sección de K con el hiperplano perpendicular a teta 0 es más grande que esta constante absoluta 1 partido por C1 por el volumen de K elevado a n-1 partido por n. Y esto es justo el enunciado de la conjetura del hiperplano en términos de volúmenes de secciones por hiperplano. Así que el problema de Busemann-Petit isomorfo, si es cierto, obligaría a que la conjetura del hiperplano fuese cierta. Vale, y esto es todo lo que os quería contar respecto a la conjetura del hiperplano. Si tenéis alguna pregunta. Vale, sí. Bueno, muchas gracias, David. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer o alguna duda o así en general, si así un poco, bueno, ha contado un poco por encima una historia bastante complicada de la geometría convexa, pero la ha contado muy bien desde el principio, aunque al final son cosas duras en realidad, pero bueno, está muy bien contada. Y bueno, un poco la cosa es que bueno, ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con pocos instrumentos, como es cálculos integrales y álgebra lineal. Pues si nadie tiene ninguna duda, ningún comentario que quiera hacer, pues nada, entonces nada, agradecerte, David, la charla. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y nada, yo os emplazo para el próximo lunes que Bernardo, que también está por aquí, pues dará una charla a las 11:30 sobre un tema diferente pero relacionado, que es sobre la desigualdad de Brun-Minkowski y las desigualdades isoperimétricas. Así que os animo os invito a que asistáis a la charla también y nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias a todos por asistir, a ti, David, muchas gracias. Gracias. Voy a poner aunque aquí no se puede. No se puede. ¿Ha grabado? Espera, voy a cortar la grabación.